Listos. Sean todos bienvenidos esta tarde del 16 de enero del 2021, fíjense, del 2021, pues ya para hacer nuestra última clase del curso. Les agradezco el que hayan llegado conmigo todo este tiempo hasta aquí, y de verdad se les agradece mucho. Hoy vamos a ver nada más la cooperación procesal internacional. Esto es bien importante porque al final de cuentas es cuando materializamos de manera, pues en el papel, en los actos jurídicos, lo que es, pues eso que decimos en muchos sentidos. Cuando un juez de otro país requiere la ayuda de nosotros o viceversa, nosotros, nuestro sistema jurídico, por el encargo que ustedes tengan o que necesiten, va a recibir ayuda en otro estado, en otro país. Y de eso se trata, que no vivimos en una aldea, vivimos en una comunidad jurídica internacional, vivimos con otros países a nuestro alrededor, y esto implica mucho porque dependemos de esas relaciones interpersonales, interculturales y demás, aunque no sé si con Belice tengamos mucho que ver, porque a veces no dan lata los beliceños. Los guatemaltecos sí un poquito, y ahí pasamos y venimos, pero los beliceños no. Eso sí, son muy buenos vecinitos, no dan lata. Pero bueno, pero con los Estados Unidos sí. Tengo amigos que se dedican a litigar de los dos lados de la frontera, están en Ciudad Juárez, y es muy interesante su manera de trabajar, porque pues ahí tienen relaciones y nexos culturales y familiares de todo sentido, y litigan con abogados del Paso, y los del Paso requieren a los de Juárez, y viceversa. Entonces ellos aprenden a litigar de una manera binacional, que es bastante común para ellos, y para nosotros nos resulta bastante extraño. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener. Y entonces, este es un poquito los antecedentes de la cooperación procesal internacional, la necesidad de que se reconozca a todos nosotros los actos jurídicos y que sentimos que es la reciprocidad. Ya lo habíamos visto, sin reciprocidad no se puede dar la cooperación procesal internacional. Si un Estado no nos ayuda, no está dispuesto a ayudarnos, tampoco lo vamos a hacer nosotros dentro de estas circunstancias. Por eso es la cooperación procesal internacional. Muchas veces se requiere. En el curso pasado tuve una alumna que todavía lo estamos platicando. El papá de su niña es mexicano, pero vive en Panamá. Y no lo encontramos. Es un caso bastante simpático, pero dije, cuando lo encuentres, pues vamos a ir por él y a que lo emplacemos a través de los canales necesarios, y sobre todo los que nos permite la ley. Hasta aquí ya están todos, ya dimos esa introducción. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de lo que ustedes vieron ahorita en la clase, para que si hubiera dudas, las vayamos resolviendo o seguimos? ¿No? ¿Quiénes van a ser estos sujetos de la cooperación procesal internacional? ¿Quiénes son? A ver, cuéntenme. Es el requirente y el requerido. El requirente es la autoridad que solicita Así y es. el requerido, Es el pues que pide. obviamente lo solicita. Así es, gracias. Así exactamente. Ellos son las partes, pero están vinculados a través de los tratados y los convenios que tengan los estados, sobre todo si los tienen. Y entonces te va a hacer a través de las autoridades centrales. No es un asunto de que el juez de la Ciudad de México le dice a un juez presidente de Panamá, oye, ayúdame, ¿no? Hay que hacer a través de los canales diplomáticos que se nos han dado para este tipo de asuntos. Entonces, dependiendo de la naturaleza, vamos a tener actos que se ya van a llamar preprocesales, intraprocesales y postprocesales. ¿Cuáles serán los preprocesales? ¿Esos actos cuáles son? ¿Cuáles son o cómo se los imaginan? Hay actos que son preprocesales. Por ejemplo, cuando tú tienes un terreno y te lo invaden, pero no sabes esa persona por qué está allí, pero no puedes demandarlo plenamente, entonces haces unos medios preparatorios a juicio, y entonces unos medios preparatorios son actos preprocesales, o una declaración o una acusación voluntaria, van a ser actos preprocesales. Ahora bien, estos nos van a preparar para llevar el juicio o el proceso. Si ya acabamos eso, los intraprocesales, bueno, son todas aquellas diligencias que vamos a necesitar para dar el cumplimiento al proceso cuando ya se inició. ¿Qué tipo de actos intraprocesales podemos hacer? ¿Cuáles se le imaginan? A ver, por ejemplo, yo tengo unos testigos. Yo le ofrezco al señor juez, pero esos testigos no están a mi disposición. Le digo, yo juez te ofrezco la testimonial del señor Juan Carlos Pérez, que vive en tal lugar, y necesito que le mande citar para que comparezca ante el juzgado apercibido. Son actos intraprocesales. O mándale, por favor, oficio al banco fulano de tal, para que en auxilio de este juzgado te diga las cuentas bancarias de este señor, o por lo menos te diga
si recibieron estos cheques, quién los cobró. Van a ser actos intraprocesales dentro del proceso, ya cuando está caminando. Y los postprocesales, pues bueno, son aquellos posteriores ya cuando tenemos la sentencia, y esto entonces vamos a hacer la ejecución de esa sentencia. Claro, ahí te puedes tardar mucho. Decía un abogado que hace tiempo conocí, que en México los juicios tienen dos etapas, el juicio normal y después la ejecución de la sentencia, que es cuando te puedes pelear por más tiempo. El día miércoles tuve una cita con unos empresarios del café, y precisamente íbamos a ver unos juicios. El juicio de estos señores empezó en el año de 2004 y todavía no lo concluyen. Imagínense, es decir, ya les ganaron a ellos, perdieron 10 millones de pesos, pero no les han podido ejecutar. Les embargaron un inmueble allá por Ecatepec y resulta que como no se pusieron vivos los abogados y no vieron que el embargo ya había caducado, aguas, si ustedes embargan un inmueble, tiene solo 3 años de vigencia su embargo. Si no piden la renovación, se da por cancelada. Entonces, ¿qué pasó? Pues los abogados se durmieron, los abogados de los otros, mis clientes, pues vendieron el edificio. ¡Qué barbaridad! Hay que estar al pendiente, ¿eh? Es decir, todos esos pequeños actos son indispensables incluso para la ejecución. Y ahora que los quieren ejecutar, pues ya no tienen dónde hacer efectivo esa sentencia. Es que van a rematar si el inmueble ya se vendió. Sí, listo. A tus órdenes. Pero una pregunta. En actos intraprocesales sería como, o sea, como usted dijo, es un emplazamiento o algo así. Sí. O sea, todo lo que puede suceder durante el juicio y que se lleva a cabo una cooperación, ¿no?, entre los diferentes sujetos. También puede ser, de hecho, esos actos procesales son esos, le mandan un exhorto por algún requerimiento que se necesite, alguna diligencia necesaria para llevar a cabo el procedimiento. Todo aquello que sea antes de la sentencia va a ser un acto intraprocesal, antes de la sentencia. Perdón, mi pregunta, ya que estamos en derecho internacional, ¿estos actos intraprocesales se refieren a estos que sean entre dos nacionalidades distintas, forzosamente? Sí, dependiendo de dónde esté llevándose a cabo el juicio, en dónde esté ventilando, en dónde se haya iniciado las circunstancias. Pero sí, en derecho internacional privado, precisamente vamos a verlo, muchas veces se requiere esa cooperación procesal. Vamos a ir para allá ahorita, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, ya lo vimos, esto nos vamos a detener mucho porque esta es una clase muy rica, la cooperación es bien importante. ¿Qué pasaría si no hubiera cooperación? Le vamos a dejar que entrar Estela y Camilo. Bueno, si no hubiera cooperación, serían nugatorias o nulas las sentencias de muchos juzgados. Y entonces por eso tenemos el famoso Convenio de Viena del 69 sobre tratados. Esto queda sobre los derechos de los tratados. Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa es qué se hace con nuestras sentencias o cuando las recibimos, ¿verdad? Déjenme mostrarles una cosa aquí importante. Porque ahorita lo vamos a revisar. Muchos tenemos tratados y demás sobre los que vamos a hacer. Por ejemplo, uno de los que más nos interesa es este. Este tratado multilateral, ¿se ve un poquito por ahí? Es la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. Ya que tenemos una sentencia, ya que ganamos y que es necesaria que se vaya a ejecutar o que tenga eficacia en un tercer país, bueno, vamos a requerir de que se hagan efectivas. Se los voy a dejar aquí nada más que ustedes le den una revisadita. La Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. ¿Qué vamos a entender? Bueno, se utilizan como sinónimo del texto español comisiones rogatorias, letters rogatorio o cartas rogatorias, empleadas en francés, inglés y portugués. Acuérdense que en América hablamos todos estos idiomas y se va a aplicar precisamente para realización, fíjense, realización de actos procesales de mero trámite en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto. Y 3, el presente convenio no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo anterior. Perdón, me falté el B, la recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero. Muchas veces los jueces, cuando están llevando a cabo procesos, necesitan pruebas que se obtienen en otros estados. Por eso es importante esta cooperación. Imagínate un informe, tienes un contrato internacional entre dos empresas y seguramente un tercero, un banco o una casa matriz, ni requieres informes para ver si se dio cumplimiento o no a una obligación, lo vas a hacer a través de estos actos procesales. Sí, Luz, dime. No, nada más me acomodé los yo dije que querías participar. Bueno, esto es para que ustedes lo vayan revisando.
sobre los exhortos y las cartas rogatorias. Pero básicamente nosotros vamos a ir a nuestra legislación. Muchas veces vamos a tener este procedimiento de la ejecución. Incluso hay varias tesis en nuestras páginas de la Corte sobre este asunto, las cartas rogatorias. Mire, vamos, si conocen esta página, ahorita se las voy a mostrar. Si ustedes van a la Suprema Corte de Justicia, a su página de jurisprudencia, van a encontrar varias tesis sobre exhortos, cartas rogatorias, procedimientos jurisdiccionales del fuero común. Hay una buena bibliografía sobre cartas rogatorias. Es importante que se conozcan, no nada más es la petición, es la eficacia, el reconocimiento de esas sentencias. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de este tipo de cosas. Ustedes ahí les mando las ligas si ustedes les gustan, si no la Suprema Corte lo vamos a tener. Todos nosotros vamos alguna vez, si es posible, a requerir de una sentencia en el extranjero. No quiero que eso sea así, pero bueno, imagínense que ustedes casan, las jóvenes, con un extranjero guapo, elegante, pero pues resulta que era pillín, malandro, y andaba casado en otro lado, y tienen que cumplir muchos requisitos. Pues por lo menos saber con quién vamos a hacerlo. O los jóvenes se van a Cuba, ya saben, y se deslumbran con las mulatas de allá, y se las traen a México, y empieza un pleito porque se llevan a los niños, se vuelven comunistas, se vuelven marxistas, se vuelven fidelistas, etc. Es un gran problema. Necesitamos saber entonces, ¿cómo vamos a saber distinguir nosotros esta circunstancia de el reconocimiento de las sentencias? Bueno, hay dos maneras. Nos van a llegar las sentencias a nuestro país y hay dos maneras. Una es de exequatur y otra es de automática. ¿Cómo es el sistema exequatur? Cuando llega una sentencia de un juez extranjero, supongamos, un juez extranjero quiere que se hagan diligencias o alguna sentencia se vaya a ejecutar en México. El sistema exequatur, ¿cómo lo definimos? ¿Quién me quiere comentar? ¿Qué es el sistema exequatur? Llega una sentencia. La tenemos de un juez en México, nada más la recibe y ya la ejecuta. ¿Qué debe de hacer antes de darle trámite? Ya me llegó una sentencia de Canadá. La tengo ya. Revisar que satisface todos los requisitos procesales de nuestro país. Exactamente. Y para eso vamos a ocupar nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad en donde se va a ejecutar. En nosotros, el Código de Procedimientos Civiles aquí del extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Bueno, esto Ciudad de México siempre fue su nombre auténtico, desde Carmen Cortés así le puso. Y el automático, sí, ese es el que nada más se va a recibir y de manera automática se va a ejecutar. Aunque claro, hay jueces que luego son muy burros. La verdad es que sí, hace unos años no se supieron de un juez que en Guanajuato recibió la orden de detener a una menor que porque esa niña la estaban buscando en Texas. El juez primeramente no revisó los requisitos de ley, ni siquiera identificaron si la niña era o no la buscada, y la fueron a buscar con fuerza pública a su escuela, la sacaron y la mandaron a Texas. Fue un caso terrible. El juez, bueno, era una jueza. No tenía, yo creo, idea la señora jueza de cómo se manejaban estos asuntos. Nada más le llegó el asunto y ya, lo ejecutó. Fue una vergüenza para el sistema judicial y la niña ni siquiera era la buscada. Imagínense el trauma para la criatura. Y llega la fuerza pública, la recoge de la escuela, la pone en una camioneta y se la llevan fuera del país. A esos extremos llegaron. Bueno, eso es lo que no se debe hacer. Pero bueno, se debe de haber, hay sentencias que sí se cumplen de manera ipso-facto, a veces no, dependiendo de las circunstancias. Pero nosotros vamos a hacer lo que dice el Código de Procedimientos Civiles. Vamos a buscárnoslo por acá. El Código Federal primeramente. Perdón, antes de, nos vamos a ver esta página, la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta página, si ustedes luego la van a ver, tiene trámites para diligenciar exhortos y cartas rogatorias. Esto debe hacerse a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. No nada más es que salga del juez a otro país, debe de hacerse por los canales diplomáticos. Ahí en Plaza Juárez, a un lado donde están los juzgados familiares, ¿se han ido a los juzgados familiares algunos de ustedes? Yo creo que algunos de ustedes sí han ido por ahí a los juzgados. Bueno, a un lado en el edificio contiguo, ahí está este edificio de la Secretaría de los Exteriores. Se tiene que llevar con algunos dictámenes, tiene que llevarse conforme al convenio de la Haya, el apostillamiento, los documentos,
la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias que les acabo de mostrar, y precisamente tiene algunas circunstancias, ¿no? Exhortos o cartas rogatorias que se remite al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia lo turnará a su juzgado de origen, si es que lo recibimos nosotros. El juez mexicano deberá ordenar diligencia de exhorto a la carta rogatoria, o el juez debe de levantar constancia de todo lo actuado en esta circunstancia, enviado a su juez exhortante. Hay devolución, se va a decir cómo se tiene que hacer la devolución, hay todo un cumplimiento, hay certificados. Quiero decirles que hay despachos que se dedican exclusivamente a llenar estos formularios, se llenan certificados y formularios, no nada más. Hay que hacerlo de una manera muy exacta, porque si no va exactito, te devuelven tu carta rogatoria, y eso puede ser terrible. Ahora, no todos son cartas rogatorias cuando vienen o cuando van a otro país. ¿Para qué sirven nuestros consulados? ¿Para qué servirán? A veces pueden hacer funciones judiciales. Hay algo que no está en el libro, pero que se llama comisiones, oficios consulares de comisión. A veces no requieres que se haga a través de todos los canales diplomáticos. ¿Qué me explico? A ver, tenemos aquí, no sé, una amiguita de ustedes, tiene a su marido en los Estados Unidos, pero ya le quieres quitar la patria potestad porque no manda el dinero. Lo emplazas a través, presentas tu demanda aquí en la Ciudad de México, aquí vives, y sabes exactamente dónde vives. Dices, vive en Illinois, está ahí viviendo toda. Bueno, entonces, no requieres de que lo haga a través de un juzgado de Estados Unidos. Nuestros cónsules o nuestra embajada pueden hacer ese trámite. A diferencia entre una carta rogatoria o un exhorto, es que tú lo estás pidiendo y estás rogando. En un oficio comisario consular, lo que tú estás haciendo es una orden de un juez que tiene que ejecutar nuestro cónsul. Ahí el problema es uno nada más bien sencillo. ¿Quién paga este tipo de cosas? ¿Sí? Alguien tiene que pagar por esto, ¿verdad? Y bueno, siguiendo este asunto, me desvío un poco. Todos estos formularios se deben de llenar. También es para los cónsules y los jueces. Fíjense todo lo que se debe, formularios de protocolo adicional, formulario anexo el C, a la Convención Interamericana. O sea, lleva todo un camino. Ojalá y se dedican al internacional. Dicen que ganan muy bien los abogados. Yo no me he metido porque pues me dedico al arrendamiento. Pues para qué me meto ahí. Bueno, esto es bien importante. Ya sea que recibamos o mandemos, hay todo un procedimiento que se debe de llevar a cabo. No nada más es la petición. Y sobre todo, te digo, si tú tienes un conocido que se quiere divorciar, el juez puede mandar a través de relaciones exteriores que el cónsul pueda emplazar a alguien fuera del país como una orden y un acto judicial. No es una carta rogatoria, es distinto. El problema ahí es que dices, a ver, vive en Illinois, pero vive en un pueblo que está bien más pegado a Canadá o en algún pueblo de estos. Tiene que pagarse estos servicios, no son gratuitos. El cónsul recibe la orden del juez, recibe el emplazamiento, las copias certificadas, pero tiene que pagarse. De verdad, eso luego no les dicen a las señoras, que es que quiero que lo emplace, pues sí, pero pues hay que pagarle al cónsul la gasolina, la estancia, sus viáticos, y si no lo encuentra la primera, imagínate, te tiene que esperar o que todavía no llegó. Hay todo un proceso en este asunto. Entonces, vamos a confiar en que ustedes nunca requieran estas cosas. Precisamente, aquí lo vamos a tener. Déjenme compartírselos. Una de las funciones consulares que vamos a tener es comunicar decisiones judiciales, aquí estamos, ¿sí lo ven? Y extrajudiciales y dejar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internos en vigor y a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor. Muchas veces nuestros cónsules pueden hacer esas funciones de actuarios judiciales. Igual pueden representarnos, dar poderes notariales, dar actas de matrimonio, certificados de nacimiento, todas estas cosas, y aquí lo vamos a ver en funciones consulares, pero la que nos importa es comunicar decisiones consulares. Esto no viene en el libro, pero bueno, se los hago patente para que ustedes lo puedan siempre tener a la mano. Vamos a ver aquí. ¿Salió alguien? Bien. Fíjense bien, entonces cuando alguien tenga, y de ustedes, eso sí va a ser más factible, que tengan algún amiguito o amiguita que quiera algún asunto en Estados Unidos, que son los más comunes, pues vamos a necesitar de esos cónsules. ¿Cuántos consulados tenemos? ¿Saben cuántos tenemos en el extranjero? ¿No se dan una idea? Fíjese, ahorita vamos a ver todo lo que podemos tener, vamos por acá.
Listo. Fíjate, nada más tenemos 75 embajadas en todo el mundo, consulados generales 30, de carrera 35. Bueno, algunos periodistas les dan sus embajadas en Turquía, ¿no? No sé si a Isabel Arvide la mandaron, está bien allá. Y en América, que es donde más nos podría interesar, pues estamos bien, fíjate bien. Tenemos 26 en todo el continente, 60 consulados, misiones 3, 80 en todo el continente vamos a tener representaciones para efectos de que siempre tengamos cómo recibir nuestros exhortos, las cartas rogatorias o que las hagan cumplir, porque es a través de esos medios. En Europa, nos vamos a tener casi en todos los países, algunos aquí como de Polonia y demás, Bielorrusia como que no tenemos muchos, dependiendo de nuestras relaciones comerciales, pero sí vamos a tener en el Reino Unido, en España, sobre todo por los lazos culturales e históricos, Italia, Alemania, todos estos grandes países, ¿no? Fíjate bien. Y en Asia, bueno, pues sí, con los grandes, con el gigante asiático, ¿no? China. Ahí tenemos hasta, mira, embajadas y consulados. Tenemos 4, 5. Aquí por Vietnam y otros más, también vamos a tener ahí. No tenemos, pero sobre todo en China, por los grandes intereses comerciales que se tienen. En África, como que no nos interesa mucho, ¿verdad? Mira nada más aquí en Marruecos, en Algeria, en Egipto, por si quieren ir a las pirámides. ¿Se acuerdan que hubo un accidente de unos mexicanos hace unos años por allá? Andaban de paseo y la embajada les ayudó mucho el consulado para que pudieran regresar a México. Aquí en el centro, no sé, es Nigeria. Ahí están una embajadita, Etiopía. Pero de ahí en fuera, pues como que no tenemos mucha representación ahí en África y en Sudáfrica. Pero donde sí tenemos poquita, bueno, en el Medio Oriente, en Irán, Arabia Saudí, Israel, y sobre todo esta parte del Medio Oriente, vamos a tener nuestras embajadas. En Oceanía, bueno, pues nada más vamos a tener aquí en Australia y de aquí a Nueva Zelanda, por si quieren ir a conocer ahí donde se hizo, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, ya pueden ustedes viajar por allá. Bueno, este es el importante. En Estados Unidos, ahí vamos a tener una gran representación, tenemos una embajada, consulados generales 20 y de carrera 30, pero es decir, en la mayoría de los estados donde tenemos una migración o una población importante, acuérdense que tenemos, ¿cuántos mexicanos creen que haya del otro lado de la frontera? Nada más mexicanos, nacidos en México, no hijos de mexicanos ya nacidos allá. ¿Cuántos mexicanos creen que hay? ¿A un número que a ustedes les guste? A ver, Nancy, ¿como cuántos mexicanos crees que hay allá? A ver, ¿Millón? ¿mande? ¿Un millón? ¿1 millón? No, tenemos Como nada 10 más. 30 millones. millones, ¿no? 30 millones de mexicanos viven en esta parte del mundo. Es decir, fuera de México, también tenemos un gran número de mexicanos, 30 millones que viven. Entonces, imagínate todos los consulados que necesitamos en Idaho, aquí en Wyoming, en Nevada, aquí en Colorado, California, Arizona, Nuevo México, Texas. Y aquí, por ejemplo, las poblaciones de poblanos en Nueva York son muy importantes, son grandísimos. Hay colonias de poblanos allá. Entonces, se requiere toda esta representación para ayudar a todos nuestros connacionales o que nosotros necesitamos a ellos. Por eso te digo, imagínate, a ver, señor juez, tengo que emplacen por favor al esposo porque no me da pensión y quiero que le la patria potestad. Pero vive aquí en este estado de aquí. Creo que es Nebraska, uno de esos Arkansas. Pues ni modo, dile al cónsul que está aquí cerquita en Illinois, que se vaya para allá. ¿Cuánto costará? Bueno, ese es el asunto de un oficio de comisario. Bueno, aquí en México pues ya tenemos para los pasaportes y demás. Esto ya es otro. Por cierto, miren qué interesante, servicio profesional de carrera, Hay para que reclamemos hasta el 2013, pues todavía falta representación de las mujeres, Así como que hay que pedir ahí que se vaya mejorando. Vamos a ver ese dato después. Bueno, este es un breviario cultural nada más. Todo ese tipo de cosas nos van a indicar de cómo es que sí se requiere una representación diplomática y consular de México. Es decir, ¿por qué no tenemos tanta representación en África? No creo que haya muchos mexicanos metidos allá, ¿verdad? En Europa sí, hay pues, mexicanos que andan por allá viajando, trabajando, en Sudamérica, en todos lados, pero sobre todo en el país más importante para nuestras relaciones culturales, son los Estados Unidos. Tan solo, pues yo creo que si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, ¿tienen un amigo o un familiar en Estados Unidos trabajando? Un poco no. Yo tuve a tíos que fueron a Vietnam, eran primos de mi mamá, de un hermano que se fue a vivir a Estados Unidos, ya se quedó allá en los años 30, él dijo, yo ya me quedo acá, y ya no regresó, y ahí tuvo sus hijos,
y pues mis tíos fueron a Vietnam, entonces puedo decir que ya cooperó mi familia con el imperio, ¿no? Pero allí igual todos ustedes tienen alguna historia que contar o han ido, seguramente en la frontera diario cursan cientos de personas y de Estados Unidos, en México es el país donde hay más estadounidenses viviendo fuera de Estados Unidos. ¿Cuántos estadounidenses creen que viven en México? Imaginemos, digo, no 30 millones, pero sí como cuántos creen que viven. Un dato ahí conservador que les guste. ¿Como 7 millones? Un poquito menos, pero es 1 millón. 1 millón de estadounidenses viviendo en México, desde la frontera hasta Yucatán, los estados del centro, sobre todo que les gusta San Miguel Allende y otros más. Es un número considerable. Entonces ellos también tienen consulados en la frontera, en algunos puertos importantes como Mérida tienen consulado, creo que en Puerto Vallarta, en Guanajuato, tienen sus cónsules, dependiendo de sus circunstancias. Y lo vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. Ahora sí, vamos a entrar un poquito ya en la materia de lo que tenemos nosotros para empezar. Bien, ahora sí, ¿qué requisitos vamos a necesitar para que una sentencia extranjera pueda ser reconocida? ¿Qué requisitos vamos a tener? ¿Qué vamos a necesitar de esos requisitos? Que el tribunal que emitió la sentencia debe tener jurisdicción y competencia, Así que es. el proceso realizado en el extranjero haya sido regular, es decir, que se haya cumplido los requisitos de la garantía de audiencia y legalidad, no violar el orden público del estado requerido y no contravenir una decisión del estado requerido. Y esto lo vamos a ver mucho. Esto es del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 571. Y esto es bien importante porque son garantías de legalidad. Sobre todo lo que dijimos, que se haya satisfecho, a ver, Damián, las formalidades previstas en este código. Bueno, pero precisamente, y este es algo bien importante, la 2, que no hayan sido dictadas como consecuencia del ejercicio de una acción real. Nos vamos a referir a una acción real a los inmuebles. Todo aquello que tenga que ver con inmuebles no puede ser una sentencia reconocida, solo le compete a nuestros tribunales. Y esto por virtud también de lo que dice el artículo 121 de la Constitución. ¿Qué va a decir nuestro artículo 121 de la Constitución en este sentido? Bueno, déjenme buscárselos. Ahí se ve. ¿Se ve ahí o lo cambio de página? Muy bien, déjenme cambiárselas. La Constitución dice en su artículo 121, fíjese bien, en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos y registros, procedimientos judiciales de todas las otras. Es decir, si yo me caso en Ciudad de México, mi acta de matrimonio tiene la misma validez en Tijuana, o los de Tijuana en Yucatán, es su acta, no hay ningún problema, son por eso la cláusula de fe y crédito de los actos públicos. Pero en este caso, y bien importante, dice aquí, los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar de su ubicación. Por tanto, no puedo tener una sentencia extranjera que trate de regir esas condiciones o un juicio que trate de ver sobre bienes inmuebles. Esto es hasta constitucional. Volviendo acá a nuestro asunto, déjenme regresarlo. Muy bien. Regresamos, ahora sí. Que el juez en tribunal o sentenciador haya tenido competencia. Vimos la semana pasada. Si el juez no es competente para conocer de ese asunto, pues no puede entonces ser una sentencia eficaz. Y el juez o tribunal sentenciador no tiene competencia cuando exista, dice, en los actos jurídicos de que se devenga la resolución que pretende ejecutar una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Como en el caso anterior, todo lo que es de inmuebles le corresponde a los tribunales mexicanos. Un tribunal extranjero no puede versar o conocer de esos asuntos. Que el demandado ha sido notificado, obvio está, pues es la cláusula de legalidad. Que te emplacen legalmente, no a través de emplazamientos falsos o fraudulentos. ¿Por qué? Si no, no tienes la capacidad de ser oído y vencido en juicio. Que tenga el carácter de cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Bueno, hemos agotado todos los recursos y entonces ya quedó firme la sentencia. Ya no hay revisiones, no hay amparos, no hay apelaciones.
ya es para ejecutarse. Y la sexta, que la acción que les dio materia a este juicio no esté pendiente, no sea materia de juicio que esté pendiente en las mismas partes ante tribunales mexicanos, es decir, que no haya un juicio similar o por las mismas partes. Pero me parece interesante, que no sea contrario al orden público, lo que acabamos de ver ahorita. Si es contrario al orden público, no puede ejecutarse. Que llene los requisitos para ser considerado como auténticos, ahorita los vamos a ver, y fíjense bien esta última parte. No obstante el cumplimiento de las condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos. Es decir, no hay reciprocidad. Volvemos a ese principio de la reciprocidad. Muy bien, cumpliste con todos los requisitos, pero ¿qué crees? No, sabemos que no ayudas en casos análogos. Es decir, no eres recíproco. Entonces, pues con la pena, te devolvemos tus papeles. Bueno, estos exhortos, aparte de estos requisitos, vamos a tener su copia auténtica de la sentencia, de su laudo, su resolución, aparte de que, bueno, que se cumplió con las condiciones previas de las fracciones 4 y 6 del artículo anterior, que son estas que estábamos viendo, ¿sí? Que fueron notificados, que hubo cosa juzgada, y sobre todo esta parte, que no sea materia de un juicio en México. Y la traducción al idioma español. Es decir, necesitamos que sean traducidas. Imagínate, viene una sentencia, lo común de Estados Unidos. El maestro Efren, que también da Derecho Internacional Privado ahí en la facultad, no sé si lo conozcan, es un güerito de ojo azul. Él es traductor, está autorizado por el Tribunal Superior de Justicia. Esto de la traducción no es por cualquier perito, ¿eh? Deben de ser peritos autorizados por el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, peritos que sepas que van a decirte la verdad. Esto de traducción al idioma español, bueno, pues sí, pero tiene su bemol por peritos que están reconocidos. Hay un catálogo incluso, el tribunal tiene listas auxiliares, sacan cada año, de peritos en grafología, contables, en criminología, y también tiene una lista de peritos en traducción, dependiendo del idioma. Ahí si se quieren meter, también hay un amplio espectro de trabajo ahí. A lo mejor tienen un idioma que ustedes manejan. Y el ejecutante haya señalado un domicilio para ir notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación. Esto es bien importante. Ahora, esta palabra homologación, ¿a qué le suena? ¿Qué es la homologación? Igualdad. La igualdad, es decir, o que tú la haces propia, lo vas a homologar, es tuyo, lo vas a hacer tuyo. Y en este caso es cuando tú recibes ese reconocimiento, esa sentencia, ya lo tienes, pero tienes que ejecutarla. Aquí en el 574 dice que es un incidente de homologación, pero más prácticamente, ahí lo vemos, cambié de artículo. No, ¿verdad? Tengo que borrar la pantalla otra vez. Déjenme entonces. Ahí está. Va en el de la Ciudad de México, que es el que ya cuando tiene todas estas circunstancias, va a decirnos lo mismo en el anterior, copia de la sentencia, traducciones, exactamente. Pero en el 608 viene algo muy importante que se llama el incidente de homologación. Esto sí es materia de examen. Acuérdense bien. El incidente de homologación es un pequeño juicio que se debe de hacer. Y no sé ustedes, por la edad o circunstancias, a lo mejor están mujeres, otros más que ya están más veteranos, ya están más viernes que jueves, igual que yo. Se recordarán, había un programa que se llamaba Radio Red con José Gutiérrez Vivo. No sé si se acuerdan. Bueno, José Gutiérrez Vivo va a ganar un juicio contra Radio Centro en la Cámara de Comercio de París, un laudo arbitral, y les va a ganar unos buenos millones de pesos. Bueno, pero para ejecutarla se traen ese laudo arbitral a la Ciudad de México y entonces van a iniciar el incidente de homologación. Es decir, que el juzgado lo haga como propio, lo va a tener que hacer y entonces poder ejecutarlo. Bueno, lo vamos a lo mismo, es un incidente, vamos a verlo en el artículo 608, su fracción segunda. El incidente de homologación de sentencia, laudo, resolución, se abrirá con citación personal al ejecutante y el ejecutado. Es decir, lo primero es notificar personalmente. Se les va a dar un término de 9 días, igual que en un juicio, para poder exponer defensas y ejecutar los derechos que les corresponden. Estás abriendo un juicio literalmente con esta circunstancia. Exponer defensas, ejercitar acciones. Y en su caso, ofrecer pruebas. Yo, en lo personal, digo, pues si ya están hechas las diligencias en el juicio arbitral, ¿para qué lo hará? Pero bueno,
le van a dar se les fijará fecha para recibir lo que fueran admitidas, con preparación por el presidente a cargo del oferente, salvo razón fundada. Es decir, tú pagas tus pruebas, tú te encargas de los gastos. Y en todos casos se da intervención al Ministerio Público para que ejercite derechos que le correspondan. Es decir, este pequeño juicio se tiene que llevar a cabo. Y puede haber avalúos, remates que puedan llevarse a cabo, pero es un pequeño juicio. También va a implicar que pueda haber recursos, incluso el juicio de amparo. Porque este asunto de José Gutiérrez Vivo, si ustedes lo buscan por ahí y tienen un poquito de curiosidad, les va a llevar a que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Claro, aquí había elementos políticos en este asunto. Cuentan las malas lenguas de que José Gutiérrez Vivo se peleó con el gobierno federal en turno. Los de Radio Centro eran muy amigos del gobierno federal en ese momento y obviamente, pues bueno, influyó más allá la política que la justicia y la razón. Hasta aquí, este es uno de los casos más sonados que tuvimos en esa ocasión. Por eso el incidente de la homologación es bien importante. No sé, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todos tranquilos? Digo porque ustedes lo van a tener, ¿eh? Entonces, estas son garantías de seguridad jurídica. Son importantes, sí. Si llega una sentencia a México, este es un caso, ustedes lo buscan les voy a decir la palabra que usan los jóvenes ahora. Si ustedes lo googlean, también lo personal, si ustedes lo buscan en Google, van a encontrar este caso de José Gutiérrez Vivo contra Radio Centro. Y eso fue lo que pasó. Se trajeron el laudo arbitral, homologaron la sentencia, se combatió en México y nunca la pudieron cobrar, aun y cuando ganaron en la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque cuando llegó aquí a México, pues ya el sistema judicial lo empezó a absorber, pero ya no le dio esa capacidad de poder negociarse y ejecutarse. Es decir, estaban más fuertes los intereses del grupo con el gobierno que de José Gutiérrez Vivo, que al final terminó por dejar el país y se fue del mismo. Y entonces, en eso terminó esa intervención de José Gutiérrez Vivo. Entonces, no es muy difícil el asunto de la reconociente sentencia, todo está en los códigos, se los he dicho, no necesitan aprendérselos de memoria, si les llega a los asuntos, ahí están, pero acuérdense de que hay formularios que llenar, hay requisitos que satisfacer, sobre todo de garantías de legalidad y de que las personas tengan a salvo sus derechos siempre. No puede intervenir, ser en contra del orden público y sobre todo las traducciones. Por eso les digo, hay un campo ahí muy importante para que ustedes puedan empezar a trabajar. Tenemos aquí dos preguntas. Tenemos, sí, el maestro Fren habla mucho de esas plazas. Pero entonces sí conocen al maestro Fren, un gran amigo, gran compañero. Sí, aquí me puse María Aguilar. Y el maestro Fren sabe bastante de eso y precisamente su materia es el perito. Entonces, todos nosotros algún día podemos tener una idea de lo que es el derecho internacional privado, pero ya ahora sí que aterrizado en la realidad, hay convenios, el convenio de la Haya, de la Apostilla, hay varios de estos convenios. A ver, ¿cuáles son los principales convenios para esto? ¿Quién me los menciona? Ahí están en su libro, por favor. Está de las convenciones interamericanas en materia de cooperación procesal. Dice que en México, como miembro de dicha Organización de Estados Americanos, es parte de las siguientes convenciones en materia de cooperación procesal. La Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes para utilizar en el extranjero. Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. Convención Interamericana sobre los exhortos y cartas rogatorias. El protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias. Sí, ese es protocolo. El de arriba era convención y el abajo protocolo. Y luego, Convención Interamericana sobre pruebas e información acerca del derecho extranjero. Y por último, la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. Bueno, pues todos estos son convenios y tratados que tenemos para poder llevar a cabo este tipo de cartas rogatorias, exhortos y demás. Espero que si dedican a esta materia o les llega, pues no tienen que sabérselos de nuevo, les vuelvo a repetir. Simplemente sí saber en dónde están, a dónde acudir. Y acuérdense, incluso cuando van a la autoridad, les van guiando. En el caso, por ejemplo, de este asunto de las cartas rogatorias, pues el libro no lo dice, tampoco otros, ¿no? Que tienes que llenar ciertos formularios. Bueno, eso es parte de lo que sí me gusta explicarles.
Hay gente, digo, despachos que se dedican exclusivamente porque alguna vez tuvimos una capacitación con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mencionaban, si no van tus formularios debidamente llenados cuando salen del país, sobre todo si salen, te los pueden devolver y no son nada baratos. Y gastas dinero y pierdes tiempo. Hay algo bien importante que yo, por ejemplo, quería comentar aquí. Déjenme revisárselos. Un detallito, que parece que no, pero precisamente se me van estas, ¿no? Aquí está, fíjense bien. Detalle que tampoco dicen los libros, pero que sí, ya cuando te metes a las páginas, dice aquí, sugerencias y recomendaciones. En caso de que un exhorto proveniente extranjero fije una fecha de comparecencia para las partes, se solicita que la misma señale con anticipación aproximada de 3 meses. No te lo dice el código, no te lo dicen las leyes. O sea, la misma práctica o las autoridades te dicen, oye, si vas a pedir una comparecencia, por lo menos con 3 meses de anticipación, dice, contados a partir de la recepción del exhorto en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en la Delegación Foránea de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que las autoridades se encuentren en posibilidad de dar cumplimiento al auxilio jurídico solicitado. Es decir, ya la misma autoridad de Relación Exterior nos dice, oye, toma en cuenta que lleva tiempo, preséntalo 3 meses antes de que vayas a querer tu cita. Son detalles que a veces no están en los libros. Ya cuando te metes, los vas encontrando y dices, oye, pues sí, 3 meses, debes de tomar tiempo. No es algo sencillo andar requiriendo personas o homologar sentencias. Lleva todo un camino que se puede hacer. Entonces, bueno, son nuestras consideraciones, jóvenes. Si no tienen otras preguntas, ¿algo más que comentar? Bueno, pues rápido entonces, vámonos para el examen. ¿Todo bien? El examen, ahora sí, por favor, me pasó la vez pasada. Algunos andaban hasta en carretera, lo estaban contestando, otros tuvieron problemas con la luz, en fin. Va a comenzar a las 12 en punto. 12:59 se cierra el sistema. Ahora sí, por favor, no va a ser la catafixia de que ándele, profe, que mire que ahorita se lo mando, no. Ahora sí quisiera ser más estricto. A las 13 horas, ya no sé si ustedes jugaron con ellos, a la pelota esta que le pegamos, ya se quedabas encantado y ya. Entonces, a las 13 horas se cierra el sistema, es nuestra última sesión. Voy a estar igual con ustedes a través de esta plataforma. Vamos a estar yo al pendiente incluso de dudas y demás. Si en la semana surgen algunas dudas, pueden contactar ya sea por el grupo del chat, incluso al personal, por correo como algunos lo han hecho. O en su caso, ya nada más estaré al pendiente de sus trabajos. He recibido muy bonitos trabajos de ustedes de la película La Amistad. Me han gustado el criterio que han manejado. A algunos les he dado retroalimentación, porque les dije, no es una cosa exacta, que quiero que sean así precisos. No. Quiero ver su criterio y ya después retroalimentamos, que para mí es más importante. Todavía esta semana los que no hayan presentado su trabajo de La Amistad, la pueden presentar. Algunos ya me lo mandaron, entonces todavía tienen tiempo. Pero eso sí, el sábado, después del examen, ya ha iniciado el examen, ya no recibo ese trabajo, ahora sí, pero ni yendo a bailar a Chalma, ¿vale? Yo sé que son muy creyentes del Señor de Chalma, pero ni eso los va a salvar. Entonces, mándenme su trabajo, es muy bonita la película. Tuvieron tiempo de sobra, ¿sí? No digan que no se los dije con tiempo. Todavía pueden sacar la película adelante, y los que hayan falta. He estado contestando sus correos, y entonces, bueno, pues nos veremos en esa ocasión. No sé si hay alguna pregunta todavía por aquí para el examen. ¿No? ¿Todos tranquilos? Yo quisiera preguntarle algo que ya dijo, pero no me quedó claro. Cuando se tienen que hacer gestiones y cosas en el extranjero, ¿corre a cargo de la persona que promueve el asunto? Sí, muchas veces sí. Fíjate que, bueno, sí es un asunto que es entre las agencias centrales, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Exteriores de otro país. Ahí creo que sí, los mismos canales judiciales absorben esos costos. Pero en el caso, y eso habría que ver el país, dependiendo, porque si te pueden decir, oye, si tienes que pagar esto, cada caso es individualizado. Puede costarte.
Pero en el caso en el que sí es seguro que te puede costar dinero y te va a costar, es cuando es a través de nuestros canales consulares para emplazar a alguien nacional. Porque ahí hay una diferencia. Es una extensión de la competencia de un juez en un país distinto, pero un nacional de nosotros. Es decir, emplaza a fulano y dile que venga tal día porque va a hacer su prueba de ADN porque la señora tal dice que ese niño es suyo. Y entonces, bueno, dicen, oye, tienes que comparecer tal día porque te van a hacer la prueba de ADN. Y apercíbelo de que en caso de que no venga, dice el artículo tal del Código Civil, que hay presunción de paternidad. Entonces mandan ese oficio de comisión consular a nuestro cónsul más cercano, lo identifica de dónde está, dice, me voy a gastar tanto de gasolina, son 2 días de estar ahí por lo menos, y es tanto, y tiene que pagar el promovente. Esa parte sí es costosa. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues dependiendo, a lo mejor está en la misma ciudad del cónsul, no tendrá ningún problema, incluso hasta caminando puede hacerlo. Lo que no se puede hacer es servicios de paquetería, porque él hace una función judicial, ahí se convierte en un actuario y tiene fe pública, lo que tiene un actuario judicial. Eso está investido de fe pública. Una vez me tocó un asunto muy bonito. Un amigo de México, pero que vive muchos años en Estados Unidos, me dice, oye, quiero que me ayudes, ¿qué pasó? Un amigo de Canadá se casó con una mexicana, se fue a vivir allá con ella a Montreal, se pelearon y se vino con los hijos para acá. Allá demandó, pero necesita que un abogado le dé el citatorio. ¿Tú me puedes ayudar? Yo me quedé pensando, pues ya veo muchas películas de esas de donde están los abogados. Llega y en pleno partido de béisbol le da el citatorio. No sé si han visto esas y llega el abogado, ya está citado, como en esa película horrible que fue Historia de un matrimonio con esta, ¿cómo se llama la güera? Scarlett Johansson. Ándale, con Scarlett Johansson. A mi hija dice que sí le encantó, yo digo que es una película espantosa. La abogada la odié. No me gusta, pero véanla si quieren como terapia. Es una película horrible. Pobrecito, va a casa de su suegra y ahí le dejan el citatorio. Ya está citado para comparecer a la corte. Y luego no puede encontrar abogado porque como todos ellos había visto la mujer, creo que entendí que hay ya un impedimento, pero bueno. Entonces mi amigo me dice, dale el citatorio. Digo, no puedo, así no se hace. Tu amigo tiene que ir a las instancias canadienses, pedirle a los jueces de Canadá que a través de su Ministerio de Servicios de Relaciones Exteriores o lo que sea similar, lo haga a nuestros consulados y entonces sí, lo podemos hacer. Claro, nos autoriza lo que sea aquí en México y podemos trabajar. Ya no lo volví a ver, pero imagínense, para ellos era muy fácil, como en la película. Pues tú como abogado, mándale el citatorio y ya. No, hay todo un procedimiento, hay reglas con las cuales nos conducimos, nuestros propios códigos lo dicen. Hay que respetar la jurisdicción, las competencias, el orden público de México, pero sí cuesta dinero. Todo eso cuesta de verdad. Por eso muchas mamás luego dicen, mira, ya con que no se vuelva a aparecer, yo me encargo de mis hijos. Eso es todo. Por eso sí cuesta lana. Pero, bueno, pues muy bien, chicos. Yo sé que tienen más clases. Les quiero agradecer infinitamente a todos. Esta es nuestra última clase, la que nos vamos a ver ya para el examen. Acuérdense que cuando ustedes se vayan a titular o ya estén por ser abogados, nadie les va a preguntar si son del sistema abierto. Nadie va a preguntar eso. Solamente van a pedir su título de licenciado en Derecho. Dejarán de ser estudiantes para ser estudiosos del derecho. Están titulándose por la mejor escuela de Derecho de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México. No importa si son del abierto o del escolarizado, aquí son bienvenidos todos. A mí me encantan ustedes, todos los del abierto y también los escolarizados, porque hacen un gran esfuerzo. Yo infinitamente les agradezco el que hayan pasado estos días conmigo. Para mí es, ni siquiera luego por dinero, luego por terapia. Para mí es muy gratificante verles a todos ustedes, verlos prepararse. Y les deseo lo mejor en el ejercicio profesional del derecho. Que un día me los encuentren en los juzgados. Luego me pasa, voy a los juzgados ahí de San Lázaro, de Luna. Profe, ¿qué anda haciendo acá? Y allá me los encuentro trabajando en oficinas, en ministerios públicos. Me llena de satisfacción porque veo que están preparándose. Y recuerden, nadie pregunta si son del escolarizado o del abierto. Lo único que quieren ver es su título. Eso es lo único que van a necesitar. Así que es una sola escuela, es una sola facultad y al final de cuentas es la mejor escuela con los mejores directivos y eso me consta a mí. Les agradezco infinitamente el que hayan estado por aquí. Les quiero mucho. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo sábado para tener su examen. Les voy a mandar la liga en punto de las 12 en el grupo del chat del grupo. Y entonces, bueno, ya saben, su tarea, todavía tienen tiempo para su trabajo de la amistad. ¿Dudas, comentarios?
Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, para que vayan a su siguiente clase. Gracias, Nos vemos. Gracias. Muchas gracias por todo, profesor. No, Adrián, te lo agradezco a ti. Gracias, a ti. profe. Gracias, ¿de qué? No, sí. Gracias, profesor. Hasta luego. No, nada más, nos vemos. ¿Cuánto más? Cuídate. Nos vemos. Maestro, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Lucero. Cuídate. Nos vemos ahí, junto más. Todos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Nos vemos, Vic. Sale. Gracias. Síganse cuidando, profe. Igualmente, ustedes también, por favor. Nos vemos.